Pero nosotros no fuimos introducidos en Roma. Nosotros no fuimos introducidos dentro del cristianismo. Todo eso es un bagaje dogmático que a través de los siglos se ha venido desarrollando, y como las personas tienen inercia y no leen, se han metido a seguir esos dogmas y no los han estudiado, y por ende están metidos allá adentro. Pero la verdad sea dicha, un olivo silvestre, Pablo dice que fue desgajado y fue injertado en el olivo natural, y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes los gentiles que estaban lejos, mejor dicho, no nos dijo que endemoniados porque Pablo era muy culto, pero nos dijo, ustedes estaban perdidos, ustedes estaban en el infierno, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el sujeto y el predicado? ¿De qué está hablando Pablo o cómo reza la palabra allí? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Israel. ¿Y el predicado cuál es? Que estábamos alejados nosotros, los gentiles, estábamos alejados de ese sujeto, de ese pueblo, de ese cuerpo, de esa nación. Nosotros estábamos apartados, no teníamos derecho a entrar, porque éramos idólatras, paganos, adorábamos los dioses falsos, pero el Señor, en su infinita misericordia, abrió una brecha, abrió una puerta, como ahora lo está haciendo el presidente con la guerrilla, para tratar de reinsertarlos a la vida pública y que no se les tome en cuenta los delitos que han cometido. Eso parece prácticamente como una amnistía para reinsertar a un pueblo. Y eso es lo que ha pasado. Yeshua vino precisamente a tumbar esa pared para que nosotros, a través de la sangre, sin necesidad de la circuncisión, nosotros podemos entrar y participar de la rica savia del olivo y de las bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que enseña el mesianismo? Que nosotros somos Israel. ¿Qué es lo que enseña entonces Pablo? Que tanto judíos y gentiles tienen que unirse y ser un solo pueblo. ¿Qué hizo Roma? Roma separó a los dos pueblos. Por eso el Cristo romano es abierto. El Cristo mesiánico muere así. El Cristo romano es abierto. ¿Me hago entender? Y eso tiene un significado, porque Roma separó los dos pueblos. Roma dijo, ustedes los judíos y aquí los gentiles. Los judíos ya los rechazó el Señor, son un pueblo maldito, y la nueva iglesia que tiene el Señor son los gentiles. Eso es una gran herejía, porque en ningún momento el Señor ha desechado a su pueblo. Dice la palabra que al judío primeramente y también al griego. Si realmente el Eterno hubiera desechado a su pueblo, en las apreciaciones, en las exposiciones paulinas, Pablo, refiriéndose a la salvación, no hubiera dicho al judío primeramente y también al griego. Y es como cuando alguien se va a condenar. Si es judío, también el Señor le va a demandar. Y si es gentil, el Señor también le va a demandar sus pecados. Y dice Pablo, tribulación y angustia para todo ser que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea que todos estamos por igual bajo juicio. O todos estamos por igual bajo salvación. ¿Me hago entender? O sea que tanto el judío y tanto el gentil, todos necesitan del Mesías y pertenecer a ese pueblo que se llama Israel. ¿Aló? ¿Qué necesita el judío? Completarse y conocer la Ruaj HaKodesh. Porque el judío dice que conoce la Shekinah, pero no la experimenta. Porque ellos se basan solamente a puras observanzas,
a puros preceptos y leyes que de una u otra manera les ha ayudado para sobrevivir y ser un pueblo muy próspero, eso no hay que negarlo, pero les hace falta conocer al Mesías. A un gentil sí le falta todo, convertirse, porque le falta convertirse y le falta todo. Entonces un judío nunca se convierte, un judío se completa. Al gentil sí hay que convertirlo, porque él ha estado sin Dios, sin esperanza, sin mandamientos, en la idolatría, en la brujería. Entonces él necesita una conversión genuina. Al judío no, porque desde pequeño está guardando mandamientos, conoce la Torá, pero le hace falta conocer al Machía. ¿Aló? Completarse. Por eso Pablo en una de sus exposiciones decía, vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. O sea que lo que le faltaba era el Machía. Y hay personas en la vida que son muy educadas, muy excelentes, muy justos, muy moralistas, pero les hace falta entregarse al Mesías. Porque con todo y lo oculto que son, si no tienen al Mesías, el Señor los mira como cualquier otro pecador. Y de igual manera se van a condenar. ¿Me hago entender? Entonces, sigamos adelante. ¿Está claro lo que estamos hablando? ¿Quién es usted? Israel. Y eso yo se lo vengo diciendo a la iglesia protestante. Ustedes no son cristianos. No, que es que en Antioquía sucedió una cosa que nos pusieron un apodo. Bueno, un apodo es muy diferente a la esencia de lo que usted es. Yo no puedo estigmatizarme con un apodo. Yo me llamo Raúl Vargas. Yo no puedo permitir que me secularicen o me estigmaticen por un apodo, porque yo no soy ni el cabezón, ni el tuerto, ni el manco, ni cara cortada. Yo soy Raúl. Entonces los cristianos dicen que ellos son cristianos porque en Antioquía se les llamó cristianos. Una cosa es como te llamen y otra cosa es lo que tú eres. Ahora, esa es una apologética mía para tumbar ese argumento. Porque según lo que yo veo acá, que no es cuestión como me llamen, sino que es una cuestión profética. Aquí Pablo no está diciendo que a nosotros nos colocaron un apodo. Aquí Pablo está diciendo con cosas más jurídicas y fundamentales, que los que no eran israelitas y no podían pertenecer a ese pueblo, porque eran naciones diferentes, el Mesías en su amor y su misericordia les abrió el camino y los recogió para que pudieran pertenecer a ese pueblo. Entonces los judíos que llegan y aceptan al Mesías, ¿qué título tienen? Israel. Y ese es el cumplimiento de lo que el Señor le dijo a Abraham: haré de ti una nación, no varias, una nación grande. Estoy hablando con sabiduría. Como dicen los abogados, contacto. A ver cómo es que los abogados, bueno, después se me olvidó la palabra, pero después los abogados usan una expresión que me gusta mucho: fáctico. Fáctico. O sea, una cosa como debe de ser. Entonces Pablo está diciendo que nosotros, en el momento en que aceptamos a Yeshua, no fuimos llamados cristianos. Pertenecimos a ese pueblo al cual no podíamos pertenecer. ¿Y cómo se llama ese pueblo? Israel. ¿Aló? ¿Y quién es Israel? La niña de sus ojos, nación santa, pueblo grande, pueblo de reyes y sacerdotes, la niña de mis ojos, pueblo escogido, real sacerdocio. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuál fue la promesa que el Señor le dio a Abraham?
Haré de ti una grande. No dijo que dos naciones, una. Una nación grande. Una nación grande. Y no dijo que cristianos, ni musulmanes, ni testigos de Jehová. Dijo, haré de ti una nación grande. ¿Y esa nación grande cómo se llama? Cristianismo. Israel. O sea que los cristianos que tanto me critican, que tanto a veces le dicen no vayan allá porque ese tipo está como medio loco, de una o de otra manera están escupiendo para arriba porque el Mesías que tienen adentro, que han aceptado, es judío. Y por ende, de una o de otra manera, están adheridos con ese pueblo. ¿Me está comprendiendo? Si no lo es o no lo es, que no sea judío, que sea natural o silvestre, por el simple hecho de tener a Yeshua, ya pertenece automáticamente a ese pueblo. Y por eso dice la palabra, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos. ¿Quién es el hijo en la Biblia? ¿Quién es el hijo del Eterno en la Biblia? Israel es mi hijo, dice la palabra. ¿Cuántos le alaban? Israel es mi hijo. Entonces, ¿cuál es la nación que en la tierra, a diferencia de las demás naciones, el Eterno la considera su hijo? Israel. Por eso Israel es indestructible. Por eso Israel nunca, han pasado imperios, han pasado lo que sea, pero Israel es un testimonio visible de que hay un pueblo que ha hecho un pacto eterno. Y nosotros, aunque no estemos allá, ellos son nuestros hermanos. Pero ¿qué nos enseñó la iglesia romana? A odiarlos. Porque dentro de la iglesia romana está Satanás. A odiarlos. ¿Me hago entender? A discriminarlos. Porque ellos han usado el caballito de Troya de que ellos mataron a Cristo para fomentar la persecución y el odio hacia los judíos. Entonces, ¿cuál es la actitud que yo debo tener hacia un judío? Crea o no en el Mesías, eso no es problema mío si creo o no, yo tengo que bendecirlo, porque son una nación. Amén. Y que al final dice la profecía que tanto Efraín, que son los gentiles, y Judá, que son los celosos, que han guardado la Torá pero no han reconocido al Mesías, a lo último estaremos juntos bajo el gobierno del mismo Mashiach ben Yosef, que es Yeshua.